ahí los materiales odontológicos durante su función, obviamente en la boca, pueden verse involucrados en distintas propiedades. Algunas de ellas deseables, como en el caso del endurecimiento fraguado, otras no previstas y deseadas, como los procesos de oxidación, que es lo que hablaba justamente de corrosión, que sufre, por ejemplo, algunos metales, que es lo que decía, por ejemplo, con las amalgamas. Las amalgamas uno termina de preparar, o en general los materiales metálicos, cuando estamos acá, ¿cómo se llama el programa este? Que hace las preguntas, ¿no? El pasapalabra. El pasapalabra, la campanita. Pasapalabra, bueno. Como pasa en algunos materiales metálicos, cuando no están bien pulidos, por el contacto justamente con el medio salival o por oponerse, o sea, ser antagonistas de otra pieza de talla, también con una restauración o una rehabilitación metálica que no ha sido, sufre lo que es la corrosión o la oxidación, que comienza y que se prolongará durante el tiempo, como dice ahí. Entonces, podemos decir que podemos tener en periodos de tiempo estos problemas, no son iguales ni tampoco identificables en todos los materiales. Y son justamente estos que vamos a ver ahora. Tiempos, ¿no? Los tiempos principalmente que tenemos. Cuando uno prepara un material, por eso es importante su preparación. Cuando uno prepara material tiene lo que se llama el tiempo de mezclado. ¿Qué es el tiempo de mezclado? O sea, uno, por ejemplo, prepara yeso, prepara alginato, prepara un composite, prepara un cemento. No puede estar tomándose el tiempo escuchando el partido a ver si está ganando Boca, si está ganando Racing. ¿Te gusta la Racing? No. ¿De Boca? Poner la pava, tomar el mate y... Exacto. O sea, empezar a mezclar. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo va pasando, se van mezclando las partículas de los elementos que conforman esa mezcla, y entonces va comenzando un proceso que hace que en un momento determinado ya el material haya unido todas las partículas que conforman, por ejemplo en el caso de un alginato, el polvo y el líquido, o el yeso, y cuando uno se quiere dar cuenta ya no se puede utilizar, está o plastificado o está en forma muy granulada, que ni agregándole más agua lo puede solucionar. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta el tiempo de mezclado, que el fabricante nos indica, e incluso uno lo va tomando a medida que va trabajando. Una vez que prepara los materiales para empezar a trabajar, por ejemplo, el yeso y el alginato, o el alginato y el agua, o el yeso y el agua, no le puede agregar o más polvo o más líquido. ¿Estamos? Porque cambia completamente, va a tener distintos tiempos de fraguado del material dentro de la misma mezcla. O sea, si yo le pongo más polvo, ¿qué va a pasar? La segunda parte del polvo va a tener un tiempo de fraguado mucho más tardío que lo que ya mezclé. Entonces, por ese motivo, uno tiene que hacer todo de una sola vez, no lo puede hacer en dos partes. Una vez que ya tuvo ese momento de mezclado, que en algunos casos no pasa el minuto, tiene el tiempo de trabajo. El material me permite, es el tiempo que yo, por ejemplo, tengo tiempo para llevarlo a boca, tengo tiempo para volcar el yeso en la impresión, tengo tiempo para transportar ese cemento que yo preparé al piso de la cavidad, etc. Eso se llama tiempo de trabajo, que va a variar de acuerdo al material. Hay materiales que nos dan 3 a 5 minutos, otros mucho más, y otros bastante cortos. Pero el fabricante justamente nos va a dar las pautas para lo que es el tiempo de trabajo. Pasado ese tiempo de trabajo comienza lo que se llama fraguado inicial, donde ya uno no puede utilizar más ese material con la forma en que lo iba a llevar. Por ejemplo, quería tomar una impresión con alginato, o sea, por más de que quiera, no entra, van a ver que no entra. Entonces es porque ya empezó, o el yeso, por ejemplo, o los cementos también. Entonces es muy importante tener en cuenta este detalle. Y después tenemos, obviamente, iniciar el fraguado final, el endurecimiento o el fraguado final, que va a estar en función justamente del material. Hay materiales que el paciente se retira ya con ese material endurecido,
de la consulta. Otros materiales tienen un tiempo de endurecimiento a las 24 o 48 horas. Sucedía mucho con la amalgama, sucede con el óxido de zinc y eugenol, que el paciente se le dice, trate de no morder por un día o por hoy, de ese lado donde se trabajó. O por ejemplo en el yeso. En el yeso no es que, bueno, ya endureció y ya lo saco, porque si todavía no terminó de hacer su endurecimiento, que tarda a veces 4 horas en realidad en hacerlo, dependiendo del tipo de yeso que uno trabaje, uno lo retira y si tenía dientes en el modelo, seguramente se le va a quebrar. Entonces hay que esperar para que esto, justamente el material fragüe completamente. Hoy por hoy, con el avenimiento de las técnicas, como por ejemplo el uso de luz para lo que es la polimerización, la mayoría de las resinas ya el paciente se va con la resina polimerizada, pero anteriormente, dependiendo la masa que uno ocupaba y dependiendo la marca, el paciente se retiraba y todavía la resina no había terminado de polimerizar. Y acá tenemos justamente esta relación en lo que son los tiempos de mezcla, el tiempo de trabajo, lo que es el fraguado inicial y lo que es el fraguado final. Bien, obviamente estamos ante un medio biológico y por ende los materiales que vamos a utilizar tienen que ser aptos para trabajar en ese medio biológico y deben tener esas propiedades que nosotros vamos a ver. Decimos que el estudio de las propiedades biológicas comprende el análisis y las reacciones, justamente, de los tejidos en contacto con los materiales, las alteraciones que pueden experimentar estos en su superficie como consecuencia de la interacción con los tejidos y o fluidos biológicos. Por eso, los materiales que usamos nosotros se conocen con el nombre a materiales o biomateriales en función de que están relacionados justamente con ciencias de la salud. ¿Qué entendemos por biocompatibilidad? Muy simple, compatible con el medio biológico, el mismo nombre lo dice. ¿Qué ventajas tiene que tener, qué particularidades tiene que tener este material? No tiene que ser tóxico, obvio, no tiene que ser irritante, que pasa muchas veces con ciertos materiales que a la hora de colocarse en boca pueden producir cierto tipo de irritación en la mucosa del paciente. No tiene que ser alérgico. No producir, y obviamente no tienen que ser cancerígenos, ¿sí? Esa es. Obviamente que todo esto va a estar en íntima relación, como dice ahí, no solo de la naturaleza, sino también de la cantidad, tamaño y el tejido que se ponga en contacto. Y no todos los pacientes van a tener la misma respuesta. Va a ser de acuerdo a ciertas características, incluso a veces hasta en un mismo paciente podemos tener 2 o 3 distintas formas de respuesta. Dentro de los materiales vamos a tener aquellos que van a ser considerados bioactivos, como por ejemplo los que en el caso de los implantes generan la famosa osteointegración, que en realidad, ¿por qué? Porque el implante lo que hace es generar que el hueso se forme sobre las espiras del implante y de esta manera generar esa retención. Porque ¿cuál es la diferencia básica entre un implante y una pieza dentaria en general? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Implante, pieza dentaria. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir? Razón por la cual ante una misma carga, por ahí el implante fracasa y la pieza dentaria no. ¿Quién tiene uno que no tiene el otro? ¿Por el metal? ¿Cómo? ¿Por el metal? No, la del metal, o sea, el titanio, está preparado con un óxido específico que genera una inducción justamente para que se forme, para que el hueso penetre en las espiras y
generar una retención que hace el implante que es mecánica. No es que se consolida con el hueso, es una retención mecánica. Y un poco ahí le estoy dando la idea. ¿Qué tiene el diente que no tiene el implante? Las raíces. ¿Eh? Raíces. El implante es una raíz. Sí, pero el diente tiene más. La pulpa, Bueno. vida. Muy bien, ahí está la respuesta. El ligamento periodontal. El ligamento periodontal que es el que se banca todo. Sí. Es decir, que se banca todo. ¿Sí? Porque ya sea por compresión o por extensión, el ligamento periodontal va a ser, por eso tenemos las malposiciones dentarias, que ante las distintas fuerzas que se hacen, normales o no, hace que la pieza se empiece a mover, pese a que nosotros no nos demos cuenta, y se banca cualquier defecto que tiene una rehabilitación. En cambio, en el implante, la mayoría de los implantes, ¿por qué falla? Porque uno hizo todo perfectamente bien, irrigó despacito, hizo toda la preparación, colocó bien el implante, no estaba contaminado ni nada por el estilo. ¿Pero por qué fracasa? Por lo que viene después, que es la carga. ¿Sí? Por lo que viene después, que es la carga. Si vos no analizaste bien, me voy a meter en camisa de 11 varas porque acá hay alguien que conozco que tiene alguien conocido que sabe muchísimo, pero muchísimo de implantes. Capi di capi. No está acá en esta facultad, está en otra facultad. Entonces, pero ¿qué pasa? Muchas veces la falla del implante es el hecho de que la carga no corresponde, no está mal hecha. Entonces, al no tener el ligamento periodontal, que es el que hace, digamos, el juego de cintura y se la banca, ahí es donde comienza el implante a fallar. Por eso. Entonces, decimos que los materiales bioactivos son aquellos que, por ejemplo, en el caso de los implantes, generan esa inducción y esa neoformación ósea que logra el atrape del implante. Es un atrape mecánico. Después tenemos otros que dicen los que son la remineralización, caso clásico de la formación de dentina terciaria, que es dentina reparadora. Después tenemos los que son antibacterianos, antisépticos, como por ejemplo el óxido de zinc eugenol, los adhesivos, las resinas compuestas, que son también elementos que generan, son bioactivos. Vamos a ver después otro de los conceptos a tener en cuenta, que es la toxicidad que puede tener. Puede ser general, un agente puede ser capaz de producir muerte o graves lesiones celulares en animales, como por ejemplo el veneno, o producir graves lesiones a nivel celular cuando generan exclusivamente en pequeñas concentraciones en un lugar determinado. Entonces uno es toxicidad general y la otra es citotoxicidad porque habla a nivel celular. Un poco lo que estaban hablando ayer, con el gran positivo, el gran negativo, el gran... Bueno, no me voy a poner muchas veces. Otra de las características que también, y obviamente tenemos que evitar, es lo que es la mutagenicidad o la carcinogénesis de estos materiales. Obviamente no tienen que tener esta particularidad, por eso el fabricante tiene que evaluar todos estos aspectos, todos estos aspectos. La alergia o la hipersensibilidad, dependiendo de los materiales que se utilicen, dependiendo también de las concentraciones. Por ejemplo, pasa muchas veces en lo que respecta a las prótesis. Cuando son de acrílicos, cuando no están bien preparadas, pueden llegar a generar a nivel de las mucosas irritaciones o reacciones alérgicas, o algunos materiales de obturación temporaria también pueden generar, además como los medicamentos, algún tipo de alergia o sensibilidad. ¿Cómo llega el material a nosotros? Bueno, tiene que pasar por una serie de etapas, cosa que por ejemplo la vacuna del COVID no pasa. Pero bueno, es más o menos así. Comienza con ciertos niveles de investigación, hay 3 pruebas o 3 niveles,
antes de llegar a la comercialización. Generalmente el último nivel lo somos nosotros los conejillos de Indias. Lo primero que se hace son las pruebas iniciales, in vitro o in vivo, para evaluar las propiedades, tanto mecánicas, físicas, químicas, etcétera, con distintos tipos de materiales o con cultivos o sobre animales de experimentación. Luego tenemos las pruebas intermedias. Y por último, ya teóricamente en condiciones, son las pruebas específicas con las que ya van directamente sobre animales en general también, ya que en sí está prohibida a realizar en humanos, pese a que más de una vez se hacen ciertas pruebas de ciertos materiales o ciertos medicamentos en humanos, se hace un doble ciego donde a un grupo se le da la droga o se utiliza el material que se piensa utilizar, y en el otro se da lo que se llama placebo, ¿no? Y se evalúa si de pronto ambos dos tienen la misma reacción, que decir que bueno, esto no funciona, porque si al otro le doy por ejemplo almidón y al otro le doy la droga propiamente dicho y me dan la misma respuesta, obviamente no funciona. Y para finalizar, dijimos que Mati nos decía que las propiedades de los materiales se pueden clasificar en físico-químicas, térmicas y biológicas, lo que vimos hasta ahora, que es importante en todos los sentidos. Por un lado, le permite al odontólogo seleccionar el más adecuado, el mejor, de acuerdo a determinadas situaciones de tratamiento. Además, el estudio posibilita establecer cuáles son las condiciones mínimas que debe tener, así elaborar lo que se llaman normas y especificaciones, que eso es una de las condiciones que tiene que darnos el fabricante, cuáles son las normas de almacenamiento, de manejo, etcétera, que facilitan que los productos sean aceptables y no aceptables. En respuesta de las respuestas biológicas, justamente los biomateriales es fundamental para asegurar una clínica ética y que garantice la salud del paciente, que es en definitiva el objetivo. Y, ladies and gentlemen, hemos terminado.